Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy, sexto domingo del tiempo de Pentecostés, tiempo de la Iglesia, tiempo de sembrar, tiempo en el cual nos dedicamos a reflexionar sobre cómo creemos, cómo hacemos valer esa fe y cómo, por supuesto, la compartimos con los demás. Pues así es que con ese espíritu y con esa búsqueda constante en Dios, es que invocamos su presencia en este día y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Unámonos ahora en una sola voz, en un solo espíritu, pero por sobre todo en una enorme confianza en Dios, entonando nuestro primer himno. Día en día Cristo está conmigo. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, siempre me dará lo que es mejor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Unámonos ahora en la petición de perdón. Sí, porque es necesario que pidamos perdón a Dios por no cumplir nuestra misión en el mundo, por no compartir la fe con otros, por tener ese miedo que paraliza, por querer controlarlo todo y no confiar en las manos y en la voluntad de Dios. Pues por ello pedimos perdón, para que así podamos renovarnos en Dios y que Él transforme nuestras vidas, de modo que realmente podamos ser instrumentos suyos para la construcción y predicación de su reino en este mundo. Confesemos en silencio nuestras faltas
y egoísmos ante Dios. Oh Dios de amor y bondad, con un corazón humilde y contrito te pedimos, perdona nuestros pecados, aquellos que conocemos y los que no logramos o no queremos ver. Perdónanos también por el mal que hemos hecho y por todo lo que hemos dejado sin hacer. Ayúdanos ahora a creer en tu perdón y sosténnos con tu Espíritu Santo, para que así podamos vivir y servirte en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso escucha nuestra oración y conoce nuestras necesidades, nuestras inseguridades y miedos. Es así que el Señor, por la obra de Cristo en la cruz y por nuestro arrepentimiento y confesión, nos perdona todas nuestras faltas y egoísmos que ahora confesamos y así abre nuestros caminos hacia la experiencia de la vida eterna. Amén. Unámonos a la experiencia de todos los restaurados, perdonados y levantados por Dios, y nos unimos al canto eterno de los ángeles diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y amados por el Señor del cielo. Gloria en las alturas. Unámonos en la oración a Dios, para que así podamos pedir por su inspiración y sabiduría, tanto en la predicación como en la comprensión y entendimiento de su palabra. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, te damos gracias por sembrar en nosotros la semilla de tu palabra, de modo que tú haces germinar la fe. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a recibirla con gozo y vivir conforme a ella, crecer en esa fe y en la esperanza para vivir en el amor.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la lectura de la palabra de Dios, poniéndonos de pie. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 13. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucederá con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Sí, ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz. Al paso de ustedes, las montañas y las colinas prorrumpirán gritos de alegría y aplaudirán todos los árboles del campo. En lugar de zarzas, brotarán cipreses y mirtos en lugar de ortigas. Esto dará al Señor un gran renombre. Será una señal eterna que no se borrará. Hasta aquí la primera lectura. La segunda lectura está tomada del libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu
que habita en ustedes. Hasta aquí la segunda lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Preparémonos ahora para escuchar el Santo Evangelio cantando ¡Aleluya! Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Y dice así: Jesús salió de la casa donde estaba y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas y les decía: El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, pues que oiga. Luego les dijo: Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el pecado y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. Y en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas y el poder lo ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto ya sea 100, ya sea 60 o 30 por uno. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús sale de la casa en la cual está. Se encuentra enseñando a todo tipo de personas. Ahora siente la necesidad de salir a la calle y predicarle a la multitud. Sale de la zona más segura, que es el hogar, para ir a lo exterior, a lo desconocido. Y va a predicarle a una multitud que seguramente estaba esperando ahí afuera de la casa a ver si podía tener algo de Jesús, obtener alguna palabra, algún milagro, alguna mirada. Jesús sale y hay tanta gente que debe subirse a una barca para alejarse un poco y desde allí predicar. No se aleja de la gente, se aleja del tumulto para poder atender al tumulto. No es que tenga miedo, sino que es estratégico.
se cuida para también cuidar a otros. Jesús se sube a esta barca mientras la gente está en la orilla, a pocos metros de distancia. No pensemos en una multitud como si fueran 5.000 personas, ¿no? Con que haya 30, 50 o 100 ya es una multitud que estaba escuchando a Jesús. Una multitud variada. Probablemente Jesús ni siquiera los conocía o quizás solo algunos. ¿Qué pensaríamos nosotros ante una multitud así? Seguramente empezaríamos a calcular. A ver, ¿quiénes de estos pueden creer y quiénes no? Si somos más prejuiciosos, podríamos incluso pensar quiénes merecen creer y quiénes no. Si sabemos la vida de algunos y sus pecadillos, sus secretos más ocultos, entonces quizás podríamos incluso sentir que no queremos predicarle la palabra porque no la merecen. Y así, juicios y más juicios pueden ir apareciendo por nuestra mente para buscar controlar ese espacio de predicación en donde Dios es el que debe plantar la semilla de la fe y no nosotros. Es como que a veces creemos ser cosechadores en vez de sembradores, como si nos tocara a nosotros cosechar los frutos de la fe. Pero necesitamos ver esos frutos, necesitamos sentir como esa seguridad de control de lo que va a pasar con lo que predicamos y hacemos. Pero la vida no funciona así y la fe tampoco. Y es una realidad que Jesús entiende, conoce y está dispuesto a trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. El hecho de que no lo escuchen o que no le crean no lo detiene, sino todo lo contrario. Se sube a la barca para poder hablar mejor con las personas. No se paraliza por su propia inseguridad, sino más bien se entrega a la confianza en Dios, porque es Dios el que siembra su palabra. Nosotros la predicamos, la enseñamos y ojalá también la mostramos con nuestras obras. Entonces Jesús no se queda con esa palabra guardada en su corazón, sino que se pone en el lugar para poder predicarla. No se preocupa si lo van a escuchar o no, no se preocupa si es que le van a creer o no, sino que lo hace y confía en que Dios va a hacer su obra. Y así predica esa parábola del sembrador ya conocida por muchos, precisamente hacia aquellos que serán interpelados por la palabra y que seguramente serán tocados también por esa parábola. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos pasado por estas etapas de la fe y hemos visto cómo otras personas pasan por estas etapas y nos frustramos, nos da pena. ¿Por qué? Porque queremos cosechar, porque nos importa demasiado ver el triunfo en lo que hacemos y se nos olvida que el triunfo es de Dios y no nuestro. Y que nosotros somos llamados a sembrar confiados en Dios y no en nosotros, a sembrar con la esperanza en que Dios haga el milagro y no nosotros, con la esperanza en que Dios va a hacer su obra. Y es por eso que nos entregamos a ese sembrado, ya no haciendo cálculos de cuántos de ellos van a creer, cuántos van a volver, sino más bien de hacerlo porque es así como Dios lo quiere. Luego podremos ir mejorando en el camino para hacerlo mejor. Elegiremos una mejor barca, elegiremos una mejor playa, pero no podemos elegir a las personas. No podemos discriminar a aquellos que predicamos la palabra y por eso la palabra debe siempre entenderse, debe siempre ser clara para que las personas entiendan. Y precisamente Jesús elige hablar en parábolas para que las personas piensen y no solamente crean como robots y para repetir simplemente versículos bíblicos o mandamientos de Dios. Jesús habla en parábolas para que nos sintamos interpelados, llamados por la palabra y no solamente para que repitamos dogmas
o doctrinas, para que no usemos la palabra para enjuiciar o discriminar a otros por ser distintos, por tener menos fe o por tener más pecados, sino más bien que estemos siempre viendo cómo la palabra nos hace a nosotros ruido en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo a nosotros nos hace renovarnos, transformarnos para predicar mejor y no discriminar. Así nos pone en este ejemplo de un sembrador, en una zona en donde ciertamente hay sembrados, en una zona agraria como era Galilea, en donde cuesta sembrar. Pero ¿alguno de ustedes conoce algún granjero que decida no sembrar? ¿Hay algún granjero que diga, mira, ¿sabes qué? El año pasado hizo mucho calor, entonces este año no voy a sembrar? O el año pasado no llovió, este año no voy a sembrar. No. El sembrar o no es una opción. Lo hacemos porque hay que hacerlo, porque es la misión de Dios y todos los que trabajan en el campo lo saben. Y por eso, aunque no llueva, aunque haya mucho sol, aunque la tierra sea mala, sembramos igual. Y Jesús sabe que está hablándole a personas que conocen eso, que no es una opción, porque si no siembras, no comes. Pero al parecer nosotros no vemos esa realidad en la predicación de la palabra y al parecer es demasiado simple y creemos que que tenemos la opción de no predicar, de no sembrar. Pero le estamos quitando el alimento espiritual a alguien, le estamos quitando la vida a alguien. Estamos alejando a Dios si es que no hablamos de Dios en las personas. Jesús nos lanza este ejemplo en la parábola, tal como lanza las semillas al suelo. Y dice que el sembrador simplemente deja caer la semilla y una cae al borde del camino y los pájaros se la comen. Otros caen entre piedras, pero no tienen profundidad, entonces no hay raíz y por ende se pierde. A otros la semilla cae entre espinas y se ahogan, no los dejan crecer. Y la semilla también cae a veces en tierra fértil. Jesús no dice en esta parábola que no haya que sembrar entre espinas, entre piedras o al borde del camino, sino que muestra una realidad. Sí, no todos creen. Sí, no todos participan. Sí, no todos se quedan en la iglesia. Sí, no todos cumplen con nuestras expectativas. Sí, no todos están maduros para poder creer y confiar en Dios. Sí, no todos pueden dejar de controlarlo todo para permitir el control de Dios en su vida. Sí, no todos pueden creer en la palabra de Dios y en sus promesas. Pero tú siembra. No discrimines a los que están al borde del camino, a los que viven entre espinas o a los que tienen una fe sin raíz, sino más bien sigue sembrando, porque ahí está Dios haciendo su obra y tú eres un instrumento de esa obra, un servidor, no el que cosecha. El que cosecha es Dios. El que da fruto, el que hace salir el fruto es Dios, no tú. Nosotros hablamos de Dios, predicamos a Dios, enseñamos a Dios, mostramos a Dios, sembramos como compañeros de la siembra de Jesús. Pero es Dios el que hace crecer y el que cosecha. Por eso calma tu ansiedad. Todos queremos ver la iglesia llena de gente, todo el mundo feliz y que no hayan discusiones ni peleas. Que nadie dude. Pero la vida real no es así y Jesús también lo sabe y por eso nos plantea esta parábola, para que no caigamos en la desesperación ni tampoco en el pesimismo, porque aquel que siempre está diciendo que esto no va a funcionar, que esto va a caer, que la iglesia se va a morir, que la gente ya no cree, que al final vamos a terminar haciendo solo cultos online, etc., eso no tiene sentido. Significa que no sabe nada de historia y que no confía en la palabra de Dios. Porque la iglesia ha superado cosas mucho peores. Jesús mismo, ojo, da el ejemplo en cuanto a la persona
que cree entre piedras, ¿no? Que no tiene raíz en la fe. Y da el ejemplo en cuanto a la explicación de la parábola en la tribulación y persecución. Sí, Jesús dice que en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Jesús le está hablando a personas que están siendo perseguidas por su fe también. Y aquí seguimos, gracias a esas personas que tuvieron una gran fe y que no sucumbieron ante el miedo, ante la parálisis, ante el pesimismo, ante la frustración, ante las pérdidas, ante el descontrol. Porque sí, no podemos controlarlo todo. Y Dios se ocupa de eso personalmente para que así la palabra sea predicada como Él quiere y no como nosotros queremos controlarla. Es por eso que la misión de Dios se cumple contigo o sin ti. El tema es si tú quieres ser un sembrador de Jesús o no. Y si estás dispuesta a superarte a ti mismo, a superar tus prejuicios, los prejuicios que todos tenemos, para predicar, para hablar, para enseñar, para mostrar a Dios en el mundo. Al Dios de amor, al Dios de perdón, no el Dios de juicio y separación y castigo. Para eso tenemos ya demasiado. El Dios de inclusión, el Dios que está dispuesto a hablarle a una multitud sin preguntarle sus nombres, sus apellidos, ni su historia, ni ver sus pecados. El Dios de la restauración, el Dios de la esperanza, el Dios con las promesas vivas. Y aquí es donde llegamos al meollo de este asunto. Sembrar o no es una cuestión de fe. Es un tema de fe, no de capacidades. No trata de si yo hablo bonito o no. No trata de mi color de piel ni de mis grandes estudios. Trata de si creo o no creo en las promesas de Dios. Porque si creo en las promesas de Dios, si creo en su palabra, entonces ya está. Solo puedo querer compartirla con otros. Pero cuando empiezo a dudar de la palabra de Dios, cuando creo que la palabra de Dios no es como tal, no es una palabra de Dios, sino que alguna cosa bonita con moralejas y fábulas, entonces se pierde la misión, te pierdes tú y por ende perderás la fe. Eres una tierra entre espinas, tierra entre piedras o tierra al borde del camino. Pero así no se siembra. Aunque pienses que no vale la pena sembrar, aunque pienses, como ya se ha pensado antes, que no hay futuro y que es el fin, que estamos en el apocalipsis, siembra y no dejes de sembrar, porque es Dios el que hace su obra, es Dios el que decide los tiempos, y aunque los frutos no sean los que esperes, acá lo que importa es lo que Dios espera de ti y lo que Dios hará a través de ti en este mundo. Quizás así se cumplan en ti las palabras del profeta Isaías, en donde el profeta habla de su fe en Dios. Habla de cómo la palabra de Dios que sale de la boca no vuelve estéril, sino que realiza todo lo que Dios quiere y cumple la misión que Dios le encomienda. Sí, dice el profeta, ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz. Al paso de ustedes, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de alegría y aplaudirán incluso los árboles del campo. Somos llamados a transformar, a hacerlo con gozo, a salir. Sí, es verdad, estamos en cuarentena, no podemos salir, no tenemos libertad. Jesús salió de la casa para predicar, pero nosotros hoy día también
Podemos salir y tenemos 1000 formas de poder comunicarnos con las personas, de acompañarlos, de ayudarlos, de estar presentes, de mostrarles lo mejor de Dios y de la iglesia. Sí, porque tú eres el representante de Dios y de la iglesia para aquellos que hoy están lejos, que están solos, que están enfermos y que necesitan de acompañamiento, de amor. Y debemos aprender a salir. Tenemos que encontrar esa barca para poder sujetarnos y desde allí predicar al mundo. Debemos encontrar la playa para poder que la gente escuche la palabra de Dios. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos la lectura, tenemos los videos, tenemos las oraciones comunes, tenemos el canto comunitario, tenemos la espiritualidad personal, tenemos una historia y una tradición. No tiremos eso a la basura, no dejemos de confiar en Dios solo porque estamos lejos del templo, sino todo lo contrario. El templo de Dios eres tú mismo. Y nos gusta estar en un templo mayor en donde todos podamos estar con Dios y sentir esa cercanía entre nosotros. Pero ahora debemos sujetarnos firme a una barca nueva. Debemos encontrar una playa nueva. Debemos permitir que la palabra de Dios salga de nuestros labios y dejar de tenerla presa y querer controlarla. Dejar de tener tantas expectativas y empezar solo a que Dios nos utilice como instrumento suyo. De modo que así también lo que dice el apóstol Pablo se haga realidad. Y es que ya no debemos seguir los deseos carnales, es decir, el egoísmo, la inseguridad, el control. Debemos desear lo espiritual, desearlo de verdad, querer llenarnos del Espíritu de Dios, para que así estemos tan llenos que no podamos hacer otra cosa que rebosar palabra, que rebosar confianza y hablar de las maravillas de Dios a lo largo de nuestra vida. Porque sí, todos hemos estado en abismos oscuros, pero somos de la luz. Y somos llamados a sembrar en la luz para dar luz. Si Cristo vive en ustedes, dice Pablo, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y así el Espíritu te mantiene en la vida, te mantiene cerca de Dios, porque deseas lo que es de Dios. Atrévete a romper esquemas. Atrévete a salir de la forma en que puedas para encontrarte con Dios en el otro, para poder hablarle de Dios al otro, para que así, entre el otro y tú, siempre esté Cristo. De modo que Cristo haga su siembra y nosotros estemos ahí ayudando a remover esa tierra. Y ser nosotros aquellos sembradores que Dios espera. Que sea el buen Dios el que nos dé la valentía, la fortaleza, pero sobre todo la confianza, para confiar en sus palabras, en sus promesas y permitir que seamos instrumentos suyos en la obra, en la siembra, mas no en la cosecha. Que el Señor te bendiga y te guíe ahora y siempre. Amén. Unámonos ahora entonando el segundo himno, respondiendo con fe y confianza en Dios, cantando, tenemos esperanza.
porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad de hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora dio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Unámonos ahora desde la fe en la palabra de Dios, desde la confianza en que la semilla de Dios está bien plantada en ti, es que nos unimos en la confesión de nuestra fe. En esa confesión que nos llama a estar unidos, a estar sembrando y a ocuparnos de la obra de Dios en este mundo. Lo hacemos con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Para poder tener confianza en Dios y sentir su cercanía, debemos confiar en su palabra y al mismo tiempo tener una comunicación constante con Dios, para que así nuestra relación con Él vaya fructificando y se vaya fortaleciendo. Y es por eso que el Señor nos enseña a orar. Y ahora es que nos unimos en la oración para que podamos pedir a Dios por su fuerza en este mundo, por su luz para guiar nuestro sembrado, para guiar nuestra iglesia y para guiarnos a cada uno de nosotros. Tomémonos unos instantes de oración personal en silencio para luego orar e interceder por todos aquellos que necesitan de Dios, que necesitamos de Dios en este mundo. Oremos. Amado Dios, te pedimos por todos aquellos que hoy sufren, también por aquellos que hemos sido inconstantes en la fe y sobre todo por aquellos que dudan y dudamos, porque sabemos que a veces nos perdemos, sabemos que queremos hacer de tu palabra un libro de ciencia o de investigación, queremos buscar respuestas erróneas en tu palabra cuando solo debemos encontrarte a ti. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a creer en ella de tal forma que la usemos para bien y para liberar a las personas de sus pecados, de sus culpas y de todo aquello que los ata en este mundo. Te pedimos de manera especial por aquellos que sufren, ya sea dolores en su cuerpo como en su mente. Queremos pedirte especialmente por Agustina, por Stefan y Antonia, para que tú, Señor, los ayudes a luchar contra sus enfermedades y así les permitas tener el apoyo necesario para no perder la esperanza en esa lucha cotidiana. Bendícelos y guíalos, Señor. También te pedimos por Montserrat y por Chago, para que así tú, Señor, des confianza en los tratamientos cotidianos, que des sabiduría también a los médicos y que a ellos los llenes con la vitalidad y esperanza en ti. También te pedimos por Vicente Capone, por Rosa Esther Carrillo, por Gustavo y Adolfo Cani, por Steffi Wittemann, por Cintia, Teli, por Lorena y Carmen, por Gabriela y Pepe, para que así, en sus distintos dolores, buen Dios, tú los acompañes y des sentido a todo lo que les acontece en la vida, de modo que puedan confiar sus vidas a ti. Así también te pedimos por aquellas personas que están sufriendo del coronavirus. Recordamos especialmente
a Filomena Vargas y Marcela Perocarpi, para que tú, buen Dios, les ayudes a ellas y también a sus familias a luchar contra esta dura enfermedad. Bendice también a los médicos que trabajan y a todos los que luchan inconstantemente para que así podamos vencer esta pandemia. Recordamos a todos aquellos que han fallecido y también a sus familias en la esperanza de la resurrección, de modo que esa esperanza se mantenga viva y encendida en sus corazones. Y es así como recordamos y ponemos en tus manos, Señor, a Carmen Alfaro, a Gabriela Gallo, a Constanza Herrera, a Viviana Espinosa, a Helmut Kempf, a Ben Silfeld, a Herta Pabst, a Klaus Stockmann, Braulio Salinas, a Estrella Valenzuela, a Héctor Espinosa, a Patricio Matus de la Parra, a Joachim Haring. Te pedimos, buen Dios, que seas tú quien guíe su encuentro contigo y también que permitas paz y esperanza en sus familias. Así, Señor, nos ponemos en tus manos y todas las angustias e inseguridades de esta cuarentena, permite, Señor, que las vivamos predicando tu palabra. Que no perdamos el tiempo, que aprovechemos esta oportunidad de estar también con nuestros seres queridos, de estar unidos a nuestra comunidad en tu iglesia, de estar constantemente hablando y enseñando sobre ti. Guía a toda la iglesia en el mundo y en todos los lugares a donde se predica tu palabra, para que así sea tu luz la que ilumine todas las oscuridades en las cuales vivimos. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer en tus manos con las palabras que tu Hijo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que hemos entrado en un contacto cercano con Dios, que hemos intentado alejarnos de nuestros errores y nuestra falta de fe a través de la confesión, que hemos recibido el perdón de Dios que restaura nuestra vida y nuestra esperanza, que hemos podido aprender el camino que Dios quiere a través de su palabra, y ahora que hemos podido hablar con Dios, es que no podemos hacer otra cosa que desearnos paz, para que esa paz viva entre nosotros y que esa paz se mantenga como una esperanza eterna en cada uno de nuestros corazones y sobre todo en cada experiencia compartida en la iglesia y en la predicación de Dios. Es así como compartimos la paz. Que la paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Así como deseamos paz, también compartimos el pan que alimenta nuestro cuerpo, pero que nosotros queremos que sea una señal del alimento espiritual de Dios. Ese alimento que se comparte, que no se puede guardar para uno, sino que debemos siempre compartirlo con los demás, de la misma forma en que debemos compartir su palabra. Pues que este pan sea la señal
de cómo amamos, buscamos amar y queremos compartir lo que Dios nos da cada día. No dejemos nunca de compartir el pan, la palabra y nuestras vidas con aquellos que lo necesitan y que esperan de nosotros esa hermosa pasión de Dios de no poder hacer otra cosa que compartir la fe con los demás. Es así como llegamos al final de nuestra celebración, estando llenos de Dios, alimentados por su palabra y envalentonados para hablar de Él en el mundo. Ahora recibimos su bendición para que Dios obre en nosotros y guíe nuestros pasos, nuestras palabras y la obra de nuestras manos. Situamos nuestras manos hacia adelante de modo de recibir como señal de recepción de esta bendición. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su amor, su perdón y su paz. Y así Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te conserve en la fe y produzca en ti a un verdadero sembrador de su palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Compartamos ahora la esperanza en Dios, con la seguridad plena en que Dios está con nosotros. Y en esa confianza hablamos y predicamos, sembramos la palabra de Dios. Cantamos juntos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua no está, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo
en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.